Me gustaría saber el día de hoy si nos puede compartir desde la perspectiva biofísica qué es la diabetes. Para que se pueda dar la diabetes desde una perspectiva biofísica, se tienen que conjugar 4 factores forzosamente. El primero es una alteración digestiva, por eso pedí que me pusieran el aparato digestivo en este momento, porque aquí vamos a ver la condición mecánica obstructiva que tenemos. Una condición digestiva alterada. Segundo, una función hepatopancreática alterada. 2 grandes órganos que ahorita vamos a hablar de ellos, que está totalmente determinado por una mala condición digestiva. Tercero, un mal funcionamiento circulatorio, ya sea útero, matriz o próstata en los caballeros. Próstata testicular y ovario uterino. ¿Por qué? Porque estos me van a determinar un riego sanguíneo y esta es la clave. Y la presión de oxígeno y de dióxido de carbono, la manera de regularla o desestabilizarla son flujos sanguíneos. Entonces tendrá que ver las subestaciones de bombeo sanguíneo en mi cuerpo totalmente. Es determinante para que haya un desequilibrio y hay estas reacciones metabólicas, catabólicas alteradas en mi cuerpo. ¿Sale y vale? Y por último, hay uno que es clave, que es un detonante emocional, que hay alteraciones en mi conducción nerviosa que va a impactar a este cuerpo físico y primeramente a un sistema digestivo. Te explico rapidísimo, porque dentro de los tipos de diabetes, nos vas a ver que está la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la diabetes gestacional, que me gustaría hablar ahorita en este momento de esta, porque esta es una manera de comprobar cómo la clave está en el equilibrio o desequilibrio que existen en mis sistemas. ¿Cuál es la diabetes tipo 2? La diabetes tipo 2 es la más común y es cuando normalmente se trata con hipoglucemia, antes, con algunos fármacos que bajan mis niveles de glucosa en sangre. Bien, y luego existe la diabetes tipo 1, que se dice, o inclusive que existe una resistencia a la insulina, o que mi insulina no está funcionando de manera adecuada. Aunque en sí son tipos de diabetes muy distintas, desde una perspectiva biofísica tienen exactamente el mismo origen. Te lo explico rapidísimo. ¿Qué pasa cuando en un sistema o en un tracto gastrointestinal comenzamos a tener problemas de tránsito que vienen estados inflamatorios, pero sobre todo internamente? Yo te hablé de una condición hepatopancreática alterada, tenemos el hígado y el páncreas, y que en una función fisiológica normal nosotros tenemos ingesta de alimentos, pasan por un estómago, nuestro sistema gástrico, y es totalmente ácido. La acidez que la da el ácido clorhídrico es necesaria para hacer un bolo alimenticio, se cuenta como una masa. Cuando pasa esa masa o ese bolo por una porción llamada duodeno, en el duodeno tiene que haber un equilibrio, una preparación de ese bolo que ahora va a entrar al intestino, pero viene en un estado totalmente ácido. El cuerpo tiene que empezar a hacer una conversión en el pH de ese bolo para prepararlo y que pueda entrar ahora a un sistema intestinal, a mis intestinos. ¿Y cómo lo hace? Cuando pasa por duodeno, hay un vaciamiento de 2 fluidos esenciales, precisamente lo que estábamos hablando. Por un lado son fluidos biliares, por el hígado, y por otro lado hay fluidos pancreáticos, algunas enzimas esenciales llamadas amilasas y lipasas pancreáticas. Se hace una eyección en ese conducto llamado duodeno, y en el duodeno entonces ese bolo ácido ya
son sustancias potencialmente alcalinas y ahora prepara ese bolo para que entre a intestino. Y cuando entra en intestino, cuando pasa precisamente por esta cámara, se genera un vacío en duodeno. No sé si aquí me pueden hacer algún acercamiento, porque esto es clave. Y para explicar sobre todo la parte mecánica en esta área. Viene un vaciamiento gástrico y cuando pasa a la porción duodenal, existe una eyección de fluidos tanto biliares como pancreáticos potencialmente alcalinos. Y cuando pasa precisamente a una porción intestinal, aquí se genera un vacío. Y ese vacío va a ser un efecto de succión y es precisamente como se dan la eyección de fluidos biliares y pancreáticos. Hasta aquí todo está muy claro. ¿Qué pasaría cuando yo tengo estados inflamatorios en la parte intestinal y no se genera ese vacío? No hay eyecciones ni biliares ni pancreáticas. Y ahora sí, ahora ese páncreas... Listo, muchas gracias. Ahora ese páncreas se comienza a no estimular, pero recuerda que el páncreas es una glándula de secreción mixta, así como tiene fluidos intestinales como son las amilasas y las lipasas. Por otro lado, a nivel sanguíneo tiene producción de insulinas, que la insulina precisamente es la que va a regular tus niveles de glucosa. Si el páncreas, por falta de una estimulación mecánica intestinal, no hay estimulación y no hay producción de amilasas y lipasas, por ende y forzosamente no va a haber producciones de insulinas. Cualquier órgano o sistema, y esto quiero que quede muy claro, que no se estimula, se comienza a atrofiar. ¿Qué pasaría si primeramente tenemos que mejorar mi sistema nervioso? Por eso Biosia va muy enfocado a la parte conducción nerviosa, a tener estados nerviosos en equilibrios, que no haya picos ni de manías ni picos depresivos, que no impacten a toda esta musculatura lisa en intestinos y vasos sanguíneos. Fíjate la importancia. Hablamos que en el diabetes es muy importante el equilibrio entre presión de oxígeno y dióxido de carbono y que se da a través de un riego arterial y un retorno venoso. Ok, esos vasos por donde pasa la sangre, esas venas y esas arterias, es musculatura lisa y está totalmente determinado por un sistema nervioso autónomo que su función la determinan los neurotransmisores que son segregados cuando estoy ante condiciones de estrés. Y luego viene Biocom, que es todo un sistema integral de limpieza intestinal, van enfocados a garantizar un buen tránsito intestinal, a que precisamente se puedan dar estos vacíos a nivel duodenal para que comiences a estimular tanto tu función hepática como pancreática. Y al estimularse, puedo llegar a producir niveles adecuados en cantidad y en calidad de insulina, que la insulina me va a llevar a regular mis niveles de glucosa en sangre. ¿Cuál es la manera de estimular precisamente la función pancreática en amilasas, lipasas y en insulinas? Pues precisamente un tránsito intestinal. Ve la importancia en este caso de Biocom o cualquiera de las Bioflax. No nomás es para ir bien al baño, que tú entiendas que hay todas unas funciones metabólicas internas que las va a determinar un buen tránsito intestinal. Bien, luego viene la siguiente función. ¿Qué pasa cuando esto se inflama? Cuando esto empieza a generar calor y comienza a impactar mi función ovárica testicular. Automáticamente viene un descontrol hormonal. Y cuando hablamos de hormonas, casi siempre solamente pensamos en una función sexual. Y que tú entiendas que en una función totalmente metabólica impacta. Y hay gente que me dice, oye, ¿y en la diabetes qué tiene que ver, Pedro, la función hormonal? No tiene absolutamente nada que ver. La insulina es una hormona. Y precisamente el grave problema en el diabético son los niveles descontrolados y mala función de las insulinas. Y la insulina es una hormona. Tendrá que ver garantizar un buen funcionamiento y equilibrio en un eje endocrinológico. Totalmente. ¿Y por qué te hablo ya sea de ovarios o de testículos a nivel gonadal? Porque recuerda que existe todo un eje endocrinológico en tu cuerpo y que nada está separado, que es desde hipófisis, hipotálamo, tiroides, suprarrenales y gónadas, que cualquiera de ellos que se desequilibre va a impactar en la función de todos los demás. Lado contrario, empiezo a ordenar esa función y ordeno toda mi función endocrinológica u hormonal.
una manera de ordenarla es mi parte gonadal, testicular u ovárica. Y precisamente, ¿quién me va a llevar este equilibrio? Bioen, como un correcto precursor y potencial precursor hormonal, que no es un tratamiento hormonal, que le da las condiciones necesarias a tus ovarios o a tu función testicular para que ellos produzcan los niveles de hormonas adecuados, ya sea estrogénicos o de testosteronas adecuados que su cuerpo requiere y necesita. Entonces, ahí vamos ya con Biocom, vamos con Biosia y vamos precisamente con Bioen. Ahora, el último y no menos importante para cerrar la congruencia, Biogru. Con Biogru estamos hablando que requerimos de un equilibrio muscular y que precisamente esas gónadas, cuando están en un correcto funcionamiento, hay un equilibrio entre dos proteínas contráctiles que es actina y miosina, y que estas las van a determinar precisamente minerales como es el calcio y el magnesio. Y es donde Biogru precisamente entra. ¿Para qué? Para garantizar buenos tonos musculares. Y tú podrás decir, Pedro, ¿y para qué yo requiero tener buenos tonos musculares? Es una cuestión de una diabetes. Totalmente. Cuando hablamos que el sistema digestivo está tan implicado y que todo este sistema está basado en tejidos musculares, y el otro sistema, ¿recuerdas cuando hablábamos la parte mecánica y la parte bioquímica? La parte bioquímica la determina precisamente un riego sanguíneo, y esos vasos arteriales y venosos también son tejidos musculares. O sea, yo aviento la pregunta, ¿tendrá que ver, será importante garantizar un buen tono en contracción y en relajación de mis tejidos musculares? Totalmente determinante. Si te fijas, Esme, ahí se cierra ese equilibrio armónico perfecto en lo que hace la congruencia, ayudando a esos 4 sistemas bases de mi cuerpo para un problema, en este caso, de diabetes. Ahora, hay un producto, y precisamente el que estabas hablando en un principio, que para mí es clave, y de hecho yo lo introduciría dentro de lo que es la congruencia, que es el Ganoe. Y en esta condición alterada, en una condición de diabetes, más. De hecho, hay quien dice que el Ganoe es como una mini cámara hiperbárica, ahorita que hablabas de la oxigenación hiperbárica. Inclusive hay toda una medicina hiperbárica, le llaman, o tratamientos hiperbáricos, porque la importancia de un buen flujo sanguíneo. Y Ganoe, aparte de la cuestión de antioxidante y antitumoral, recuerda que es un vasodilatador natural de tu cuerpo. Entonces, si yo mejoro estas condiciones físicas con congruencia y luego vengo a reforzar y apoyo con Ganoe, que precisamente me va a llevar a elevar mis niveles de oxigenación en mi cuerpo, pues bueno, creo que es una condición muy necesaria en estados alterados de equilibrio. No me gustaría llamar de enfermedad, sino estados alterados de equilibrio de mi cuerpo, y que nosotros lo ubicamos como diabetes.